Bueno, faltan 5 minutos para el inicio del curso, pero ya que están todos sentados, vamos a comenzar con una breve introducción, una presentación. Ante todo, bienvenidos a esta edición 30ª de AndinaLink. Yo llevo trabajando con la gente de AndinaLink desde el año 2003, que fue cuando se empezaron a ordenar en forma más sistemática los seminarios y nos dedicamos a la capacitación y a transmitir conocimiento. Mi nombre es Juan García Viz, comúnmente acá todos me conocen como Juan o cariñosamente como Juanito, van a escuchar a Tomás o a Luz Marina que me llaman Juanito. Este es un ambiente muy familiar. La idea de todas estas reuniones y de todas estas charlas es compartir conocimiento, compartir experiencias y tratar de evitar chocar 2 veces contra la misma piedra. Es algo muy de nosotros los seres humanos, que cometemos un error y al año volvemos a intentar solucionar el problema aplicando la misma medicina y el resultado va a ser el mismo que tuvimos antes, o sea que otra vez nos vamos a chocar con la piedra. A lo largo de todos estos años hemos visto cómo cambió la tecnología. Los primeros cursos de AndinaLink estaban enfocados a la transición de las redes tradicionales de árbol y rama hacia el HFC. Después incorporamos el tema de la conectividad y el acceso a Internet. Muchos de los que me han seguido durante todos estos años me han tildado de defensor a muerte de DOCSIS. Han visto cómo lo empujé por el precipicio cuando el DOCSIS 2.0 colapsaba, le di una segunda oportunidad cuando salió el DOCSIS 3 y pensé que teníamos DOCSIS para toda la vida cuando vino el DOCSIS 3.1. Sin embargo, si bien DOCSIS nos ayudó a mantener la inversión que habíamos hecho en reconstruir nuestras redes hacia HFC, llegó un momento que migrar más allá de DOCSIS 3.1, ustedes si tienen acceso a información que viene de Estados Unidos, habrán oído que allá ya se habla de DOCSIS 4.0, de Full Duplex DOCSIS, de expandir las redes hasta 1.5, 1.8 giga, pero todo eso requiere una inversión muy grande. Ahí fue donde yo me descolgué de DOCSIS y me convertí en fiel devoto de llegar con la fibra hasta la casa. ¿Por qué? Porque la fibra me permite una gran escalabilidad a futuro, manteniendo la inversión que yo hago en construir una red de fibra óptica, en construir una ODN, y cambiando solamente la electrónica voy a poder transitar inicialmente GPON con 2.5 giga, después puede evolucionar hacia XGS-PON, que son 10 gigabits simétricos, ya se está lanzando 50 gigabit PON y se está hablando de tecnologías coherentes, obviamente estamos apuntando a un futuro más lejano, que aplicando tecnología coherente permitan ofrecer 100 gigabits por segundo o más. Con lo cual, esta inversión que hoy hagamos en reconstruir nuestra red y armar una ODN de fibra pura asegura un tiempo de vida bastante largo, aunque más no sea de 10 años, ¿no es cierto? Hoy vamos a comenzar con una charla que es un poco una revisión, es como para nivelar. Para algunos dirán, no me aporta demasiadas cosas nuevas, es quizá un reordenamiento de ideas. O sea, en estas charlas que vamos a tener a lo largo de 3 días, no es para pretender que vamos a hacer magia y van a salir graduados y súper expertos en fibra óptica, pero fundamentalmente van a ordenar sus ideas, van a tomar puntos importantes a tener en cuenta y después vamos a tratar de aplicarlo. Bueno, comienzo en todas con una reflexión. Yo soy una persona reflexiva y bueno, todo era oscuridad hasta que de repente se hizo la luz. Espero que de este seminario salgamos todos iluminados.
¿Qué pasó? Y bueno, empecemos tratando de entender qué es la fibra óptica. Hace mucho todas las redes eran de cobre, trabajábamos con cable coaxil, tradicionalmente en nuestra red de televisión por cable, o con par de cobre trenzado en las telefónicas. La fibra óptica transmite información de otra manera, es un conductor no metálico y la información que transmitimos no es una señal eléctrica, sino que se transmite en forma de luz. Y para que esa luz viaje por adentro de la fibra óptica, que es un pelo muy delgado, en realidad ese pelo delgado está constituido por dos materiales concéntricos que tienen diferente índice de refracción. El índice de refracción es la relación de la velocidad con que viaja la luz en un medio determinado respecto del vacío. Siempre va a viajar más lento por otro medio cuando lo comparamos con respecto del vacío. Pero la fibra óptica, como vemos en el dibujo, tiene un núcleo que es sílice dopado con germanio y después tiene un revestimiento exterior que llamamos cladding. O sea, muchas veces van a escuchar la terminología en inglés. El núcleo es el core, es el alma, es el centro, y la parte externa es el cladding. Y por afuera del cladding vamos a tener quizá una cubierta a base de acrilato con algún colorante que permita identificar cada fibra y diferenciar una de otra. La luz, como vemos en el esquemita de abajo, va a viajar reflejándose en la interfase entre el core y el cladding. Y esto es posible gracias a un fenómeno que se conoce como reflexión interna total. Cuando un rayo de luz, ese rayo rojo, incide en una superficie de separación entre dos medios, por ejemplo, un lago, y tenemos aire y agua, y un rayo de luz incide sobre la superficie que separa el aire del agua, parte de la luz se refleja, el rayo reflejado va a tener un ángulo igual al de incidencia y parte de la luz pasa al otro medio, pero no mantiene la misma línea, sino que se refracta, cambia el ángulo. Este es el fenómeno por el cual cuando metemos un palo en el agua, si lo miramos, pareciera que está quebrado, y eso es por el fenómeno de refracción. Si yo voy variando el ángulo del rayo incidente, vamos a tener siempre el rayo reflejado, que en el dibujo 2 vemos que en un caso extremo saldría por la superficie de separación de los dos medios. En el dibujo 2 no está dibujado el reflejado, o sea, siempre teníamos incidente, reflejado, y el refractado en un caso extremo se va por la superficie de separación. A partir de ahí, si seguimos aumentando el ángulo de incidencia, pasa lo que vemos en el dibujo 3. Ya no tenemos refracción, sino que todo se refleja. Y si arriba ponemos otra interfase igual, el rayo de luz viajaría reflejándose en forma continua entre las interfaces, entre el núcleo y el cladding. Y tenemos otro concepto, acá vemos la fibra óptica. Lo primero que necesitamos hacer para que la luz viaje por la fibra, ¿qué es? Meterla. ¿Cómo introduzco la luz adentro de la fibra? Ahí tenemos otra interfase que sería el plano de corte de la fibra. Entonces, primero tengo que conseguir que la luz entre a la fibra. Y ahí yo no quiero que se refleje, porque lo que se refleja es una pérdida que la luz se va para afuera, no entra. Ahí lo que quiero es que sí, que se refracte y que entre. Entonces va a haber un determinado rango de ángulos en que la luz refractada va a entrar a la fibra y va a entrar con un ángulo
capaz de seguir viajando, de seguirse propagando. Ese ángulo máximo con el cual yo tengo que excitar la fibra es el ángulo de admisión. Y como la fibra es redonda, si yo eso lo hago girar, se convierte en un cono. Entonces, es el cono de admisión. Y el seno de ese ángulo de aceptación o de ese ángulo de admisión es lo que conocemos como apertura numérica. Hay un parámetro que caracteriza los cables de fibra óptica, que es la apertura numérica. Y la apertura numérica está relacionada con ese cono dentro del cual tiene que encontrarse la luz para poder excitar la fibra. Y esto es importante cuando yo acoplo una fuente de luz con una fibra o cuando yo acoplo dos fibras diferentes, porque si tienen diferente apertura numérica, según en qué sentido yo voy, puedo tener una atenuación. Y vamos a ver cuáles son los tipos diferentes de fibra óptica. En primer lugar, hablamos de dos grandes grupos, que es fibra monomodo y fibra multimodo. ¿Qué significa monomodo y multimodo? Ese haz de luz que dijimos que iba a viajar reflejándose en forma continua entre la interfase core-cladding, puede hacerlo en distintos ángulos. Puede hacerlo así o puede hacerlo con ángulos más bajos respecto a la perpendicular, al eje de propagación. A nosotros particularmente nos interesa la fibra monomodo. Después vamos a ver por qué. La fibra monomodo tiene un núcleo mucho más finito y permite un solo modo de propagación. La fibra multimodo, como el mismo nombre lo indica, permite múltiples modos de propagación. Y como ven en el dibujo, el núcleo es mucho más grande. Y dentro de las fibras multimodo vamos a diferenciar dos tipos. Una que tiene un índice escalonado, o sea que el paso del índice de refracción del núcleo a la cubierta es un escalón, es abrupta. Y en el segundo caso, ese paso del índice de refracción del núcleo a la cubierta es gradual. Entonces, lo que pasa ahí, lo vemos ahí en el segundo dibujo, es que los rayos, en vez de reflejarse abruptamente, es como que se van curvando. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo múltiples modos de propagación? Volvamos al dibujo 1. Un modo como el azul, que viaja casi siguiendo el eje de la fibra y se refleja una vez cada tanto, recorre un camino más corto. Entonces va a llegar más rápido al otro extremo. En cambio, el que viaja rebotando muchas veces hace un camino más largo y tarda más tiempo. Esto da lugar a uno de los fenómenos que degrada la transmisión por la fibra, que es la dispersión. Si yo, por un extremo, inyecto un pulso de luz, ¿qué sucede? Uno va a seguir el camino rojo, otro va a seguir el camino verde, otro va a seguir el camino negro, y cuando llegan al final, el pulso angostito se ensanchó. Entonces, cuando yo quiero transmitir datos a alta velocidad, van a interferir entre sí los pulsos. Entonces, la fibra multimodo nunca se usa en transmisiones de larga distancia. Van a ver que la fibra multimodo se usa hasta 1 kilómetro como máximo.
Y una cosa que hay que tener sumo cuidado es a no mezclar fibras monomodo con fibras multimodo. Capaz que nosotros tenemos patch cores para vincular un módulo óptico con una pachera. Y la pachera y todo lo que tiene atrás es monomodo. Y usamos un patch core multimodo. Entonces vamos a tener una pérdida de acoplamiento en esa unión conector con conector porque el área del núcleo es diferente en las dos fibras. Y recién hablamos de dispersión modal. La dispersión modal, ¿cómo la combatimos? Trabajando con fibras monomodo o trabajando con cortas distancias. Otra dispersión es la dispersión cromática. La dispersión cromática se produce porque no todas las longitudes de onda viajan por la fibra con la misma velocidad. Entonces, en primera instancia, tendríamos a pensar, bueno, para combatir la dispersión cromática, lo ideal sería trabajar con fuentes de luz lo más puras posibles, que tengan una sola longitud de onda. Pero esto no es suficiente, porque yo esa longitud de onda necesito modularla para transmitir información. Y si ustedes hacen una analogía y piensan lo que pasaba en el espectro radioeléctrico, cuando hablábamos de modulación de AM, de FM o modulación digital, ¿qué es lo que sucedía? Yo tenía una portadora que era una frecuencia pura, pero al modularla es como que se ensancha y ocupábamos más. Lo mismo sucede, es más difícil de verlo, pero el mismo concepto de ancho de banda o de ocupación espectral por una señal modulada que teníamos en el espectro radioeléctrico lo vamos a tener acá. Son distintas longitudes de onda, pero en esencia es lo mismo. Entonces, lo que queremos es trabajar en una longitud de onda donde la dispersión cromática sea nula, porque todas esas componentes espectrales, si no, tendrían cada una diferente velocidad de propagación. La fibra monomodo estándar que nosotros utilizamos regularmente es la non-dispersion shifted, que tiene el cero de dispersión en 1310 nanómetros. Entonces, ¿eso qué significa? Que la longitud de onda ideal para trabajar con esa fibra es 1310 nanómetros. Si me voy a trabajar en 1550, y eso fue lo que sucedió cuando nos fuimos a DWDM y las primeras redes de DWDM que transmitían 10 gigabits por segundo por lambda, necesitamos incluir compensadores de dispersión, que lo poníamos en forma discreta, era fibra especialmente dopada que tenía una dispersión opuesta como para anular la dispersión que se producía en la fibra monomodo estándar. Pero también, allá por los 90, ¿qué sucedió? Hubo gente que dijo, y para larga distancia, ¿por qué no hacemos una fibra distinta que sea la dispersion shifted? Que en vez de tener el cero de dispersión en 1310, tenga el cero de dispersión en 1550. Y así surgió la fibra dispersion shifted. Pero después se descubrió que no era tan bueno tener cero dispersión, porque cuando tenía justo cero de dispersión, no tenía que colocar los compensadores de dispersión, pero se producían en la fibra una serie de alinealidades y el efecto era similar cuando en RF, ustedes recuerdan, teníamos distorsiones y aparecían sumas y diferencias de frecuencias. Bueno, acá me van a aparecer componentes de suma y diferencia de longitudes de onda. Es
lo que en óptica definieron como el four-wave mixing. O sea, es el mezclado. Vemos ahí en naranja 3 longitudes de onda y lo que vemos en celeste y en verde son los productos de sumas y diferencias de esas longitudes de onda. Y ese batido, esa mezcla en las longitudes de onda era mucho mayor que cuando tenía 0 de dispersión o tenía un poquito. Entonces, la dispersion shifted hoy es una fibra prohibida. Van a encontrarla en fibra que instaló algún operador de telecomunicaciones allá por los 90. Lo que se instaló después es la que se conoce como NZD, Non-Zero Dispersion Shifted. Lo vemos aquí en esta partecita. La dispersion shifted es la de más abajo. Ven que tiene el 0 en 1550. Y la NZD puede tener o un poco de dispersión positiva o un poco de dispersión negativa. ¿Hasta acá estamos bien? Dispersión cromática y dispersión modal. El otro fenómeno que degrada la señal de fibra... Sí, dime. Luego nos vas a compartir el... No, es solo... Todas estas presentaciones van a estar en la web, o sea, no se preocupen demasiado en tomar nota, porque a veces se pierden lo que sigue. Traten más que nada de estar atentos, cualquier duda que tengan me la piden. Al final de la presentación, y lo van a ver en todas las demás, también está mi dirección de correo electrónico, mi WhatsApp, porque muchas veces, lo mismo que cuando uno come, con el tiempo y lo va digiriendo, surgen otras dudas. Cuando ustedes digieran este contenido, les pueden surgir dudas que quieran consultar, capaz que no es dentro del seminario, entonces si dentro de una semana quieren preguntar algo, me bombardean por correo electrónico o por WhatsApp. Hoy el WhatsApp está para todo. Bueno, el otro fenómeno que degrada la transmisión de señal en la fibra óptica es la atenuación. Tenemos distintos factores de atenuación. En primer lugar, tenemos una pérdida de acoplamiento, pérdida de las interfaces de acoplamiento. En una vinculación conector-conector, en un empalme mecánico, tenemos una atenuación. Esa atenuación es menor cuando yo tengo un empalme de fusión. Ahí voy a tener atenuación por la reflexión, ven ahí que se dibuja, que es por pasar de un medio a otro con diferente índice de refracción. Cuando yo tengo una unión entre dos conectores o tengo una unión entre dos fibras en un empalme mecánico, tengo una pequeña transición por aire y entonces tengo una reflexión. Lo que se trata en los conectores, por ejemplo, es un pulido muy preciso de las férrulas que alinean la fibra y que van a permitir ese conector como para que haya un contacto perfecto y que no haya transición por aire. En los empalmes mecánicos, que tenemos una fibra que entra de un lado, una fibra que entra del otro, una cuña que los recibe y los alinea, pero para reducir ese paso por aire, adentro del conector mecánico hay un gel. Ese gel tiene un índice de refracción más parecido a la fibra que el aire. Por eso que el gel dentro del empalme mecánico tiene un papel muy importante en una baja atenuación. Y por eso es que cuando muchas veces uno reusa el empalme mecánico varias veces y va barriendo, se va llevando el gel, al final la atenuación del empalme es desastrosa, ¿sí? Después tenemos
una pérdida intrínseca, que es una pérdida propia de la fibra, en parte por absorción molecular y en parte por un fenómeno que se conoce como backscattering, que es una dispersión de esa energía luminosa en todas direcciones. Ese backscattering, que es negativo porque genera atenuación, por otro lado, lo aprovechamos en el OTDR cuando queremos saber qué pasa con esa luz que viaja a lo largo de la fibra. Porque si a medida que va viajando un poquito vuelve para atrás, yo voy teniendo una indicación de hasta dónde viajó el pulso y puedo saber dónde se cortó la fibra. O si en un punto tengo atenuación, voy a ver que lo que me llega de vuelta es más bajo. Entonces, lo que es negativo por un lado, porque es un fenómeno que genera atenuación, es positivo por otro lado porque me permite hacer mediciones. Entonces, la intrínseca tenemos absorción y backscattering. Y después tenemos atenuación extrínseca, que es por daños en la fibra, daños provocados por presión lateral que puede generar microcurvaturas. Por ejemplo, cuando yo cierro una caja de empalme y mordí la fibra, es una curvatura muy pequeña, pero eso genera atenuación. O cuando acomodo y trato de mantener radios de curvatura elevadas, el excedente de fibra, pero en un lado se me cerró y un rulo se me estranguló. Y esas son las macrocurvaturas. Tanto las micro como las macrocurvaturas me generan pérdida. Entonces, ven bien claro los distintos factores que intervienen y generan atenuación. Entonces, en lo que es la atenuación intrínseca propia de la fibra, acá no tenemos ni las interfaces de acoplamiento, ni la fibra mordida, ni el rulo estrangulado. Esto es la propia de la fibra. Sigue una curva como la que vemos ahí, donde debido a la dispersión va a crecer en bajas longitudes de onda. Esta longitud de onda, alrededor de los 800, 900 nanómetros, se utiliza exclusivamente para enlaces de tipo multimodo. La más común que venimos utilizando de la época del HFC es 1310 nanómetros. Es la segunda, esta es la primera ventana, esta es la segunda ventana. Después, alrededor de los 1400 nanómetros, teníamos lo que se conoce como la zona de atenuación por vapor de agua. Es parte del proceso de fabricación de la fibra que generaba residuos de vapor de agua y eso provocaba en esa longitud de onda un pico. En las fibras modernas y en las fibras de buena calidad, hoy eso desapareció. Tenemos una zona que va de 1300 a 1550 nanómetros, casi plana, y está totalmente utilizable. En 1550 nanómetros tenemos la tercera ventana. Después se expandió la banda C. En 1600 nanómetros tenemos la cuarta ventana de transmisión. Pero en general, todas estas longitudes de onda más altas se utilizan más que nada para long haul, para transmisiones de larga distancia y aplicaciones con DWDM. Comentaba que el tema de las curvaturas es importante porque provoca atenuaciones. Dime. Lo que pasa es que después, fíjense qué pasa con la atenuación. ya es prácticamente inutilizable la fibra.
me dice qué fenómeno es el que hace que se dispare. La verdad que no lo sé. Pero el rango utilizable es 1300, 1600. El radio de curvatura es un limitante importante y es algo que tenemos que tener en cuenta en toda etapa de la construcción, no solo en la instalación domiciliaria, sino también cuando tendemos los cables troncales y subtroncales. Pero en la instalación domiciliaria encima es muchas veces crítico porque es un cable más finito, tenemos que hacer recorridos dentro de la casa, tenemos que tener cuidado con las grampas que usamos para sujetar el cable, cómo bordeamos zócalos o cómo pasamos de un ambiente a otro. Por eso es que surgió otro tipo de fibra que es más insensible a la curvatura. La G652 es la fibra monomodo estándar y salió la G657, que es una fibra que vamos a encontrar muy comúnmente en los cables drop. No todos los cables drop son de cable con fibra G657, pero como ustedes ven, el radio de curvatura que soportan es mucho más cerrado. Por ahí en YouTube, si buscan, van a encontrar un video de Furukawa donde muestran, clavan en una madera un montón de clavos y hacen rulos y vueltas, terminan haciéndole un moño y lo atan al cable y demuestran cómo la atenuación prácticamente no varía. Después vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de cable, ya hablando de construcción de cables de fibra óptica, porque la fibra es el hilo conductor, pero tiene que formar parte de un cable. Tenemos dos grandes tipos de cable. Dime. Es del pelo. Es del pelo, ¿sí? Sí. Por reglas generales, cuando hablamos de cables de fibra, el radio de curvatura que uno debería respetar como mínimo es 10 veces el diámetro del cable. Es una regla de oro general, 10 veces el diámetro del cable. El cable de fibra, la primera gran división es monotubo o multitubo / loose tube. El monotubo tenemos un solo tubo central y dentro de ese tubo central van todas las fibras. En el multitubo o loose tube tenemos varios tubos más pequeños, o sea, son microtubos, que van trenzados en uno y en otro sentido. ¿Y por qué está enroscado en un sentido y capaz que a los 3 metros trenzado en el sentido inverso? Eso es para cuando necesito hacer una sangría y cortar un tubo para derivar fibras. Entonces yo le voy a sacar la cubierta, la vaina al cable, y cuando quedan expuestos los tubos, los voy a poder desarmar, porque si tengo una parte enrollada en un sentido y una parte enrollada en el otro, se van a poder desarmar. Voy a cortar un tubo, voy a intervenir las fibras y en la caja de empalme tengo que acomodar la reserva de todas las fibras restantes. Ese es el cable más tradicional con el que trabajamos. En general, para un fiber count de 24 para arriba, vamos a trabajar con cable de tipo loose tube y de 24 para abajo vamos a trabajar con monotubo o tubo central. En el loose tube vamos a tener típicamente 8 o 12 fibras por tubo y en algún caso extremo puede ser 24. En
cables de muy alto conteo de fibras. De acuerdo a los materiales de construcción, el cable va a poder ser totalmente dieléctrico o metálico. Como no necesito elementos metálicos para la transmisión de la señal, normalmente preferimos el totalmente dieléctrico. ¿Dónde vamos a tener cables metálicos? Quizá en un caso de un cable autosoportado figura 8, donde el suspensor sea metálico. Sin embargo, cuando empezamos con fibra óptica, no es tan común requerir el autosoportado figura 8. Todos, y quizás dígame si alguno de ustedes está usando otro tipo de cable, nos volcamos hacia lo que se conoce como el cable ADSS, All Dielectric Self-Supported. Es un cable autosoportado totalmente dieléctrico. Y como vamos a ver después, todos los herrajes para fijación del cable toman directamente el cable desde la cubierta exterior, y el cable tiene suficiente resistencia mecánica para soportar la tensión y evitar daños a la fibra que lleva dentro, ¿sí? Y ese cable ADSS se va a especificar según el largo del vano. Vamos a tener cable ADSS para 60 metros, para 80 metros, para 120 metros. Es la distancia máxima entre los soportes que podemos aplicar. Otra división de cables de acuerdo a la protección de la humedad. No queremos que si la humedad ingresa en el cable de fibra, viaje por dentro de la fibra. Si bien uno puede pensar que la fibra, al no ser metálica, es inmune a la humedad, en realidad la humedad produce un envejecimiento y una degradación. Y esto es sumamente crítico, sobre todo en las cajas de empalme. O sea, más allá de la humedad que puede viajar por adentro de la fibra, es importante en las cajas de empalme porque lo que sí se degrada mucho por la humedad es el empalme de fusión. Entonces, de acuerdo a la protección de la humedad, tenemos fibra seca o fibra de gel. De acuerdo a la instalación, vamos a ver cable aéreo, cable en ducto o cable submarino. De acuerdo a la resistencia a la tracción, como vimos antes, podía ser autosoportado figura 8 o ADSS versus cable para devanar. En la época vieja del coaxil, muchos, en el caso nuestro lo hacíamos, acostumbrábamos a devanar el cable coaxil sobre un cable suspensor de acero, pero nuevamente lo más común hoy en fibra óptica es trabajar con cable autosoportado de tipo ADSS. Y como protecciones adicionales, porque muchas veces el principal enemigo está del lado de afuera del cable, es protección antirroedores o protección antibala. Son cosas que nosotros no podemos controlar. También ustedes me dirán si han tenido problema con alguno de estos animalitos, ardillas o ratas. En el caso mío en Gigared hemos tenido serios problemas con ratas, sobre todo en caso de cable que cruza en un río y en donde el cable pasa por un tubo adosado a puente. Y bueno, estos animalitos comen el PVC, pero cuando muerden, muerden todo. O sea, muerden el PVC y cortan las fibras. Y el antibala, bueno, cuando el cable va por zonas rurales y se para una paloma o se para un pájaro, no falta quien quiera hacer puntería
y tratar de pegarle al pájaro, pero la perdigonada también perfora el cable. Ahí tenemos las ardillas arriba y cómo termina quedando el cable, ¿no? Acá me comentan otro caso que yo no lo sufrí nunca, es de espinas de las plantas que se insertan en el cable. Todas estas fallas son, bueno, cuando está totalmente roto, ya no, es más fácil. En mi última Andinalink yo tuve una visita de un animalito de estos en mi casa que entró por el caño del desagüe pluvial, levantó la rejilla en el garage. Todo esto es la ingeniería inversa que yo descubrí cuando ya lo eliminé. Entonces, cuando vine a Andinalink, el día anterior estaba cocinando y veo que pasó por atrás y se escondió la lauchita atrás de la heladera. Entonces digo, ¿qué hago? Bueno, sembré cebo, puse una cámara, ahora estamos en el mundo IoT, que uno pongo la cámara y graba cada vez que detecta movimiento, y desde Cartagena veía cómo salía la lauchita a la noche, comía el cebo y veía todos los recorridos. Pero ¿qué más hizo la ratita maldita? En el garage el auto se lo dejé con el motor calentito. Entonces se iba a la noche también a dormir arriba del motor y se comió los cables de alimentación de la bujía del cilindro 3. Entonces cuando yo vuelvo y arranco el auto digo, qué raro que anda el auto, me da la sensación de que anda en 3 cilindros. Y bueno, ya estaba por comprar la bobina. Vieron que en los autos modernos la bobina no es una sola, sino que hay una bobina de encendido en cada cilindro. Y cuando saco la tapa de plástico, me encuentro que estaba todo mordido el cable, se había comido el plástico y me había cortado el cobre. No es que se come el cobre. Y menos mal que fue eso, que son 3 conductores, y no uno de esos cables multipar, porque te come un multipar y ¿cómo lo reparas? Vamos a pegar otro salto, un tema que varias veces me preguntaron en estas exposiciones, es cómo se modula la señal óptica, sobre todo cuando quiero transmitir datos, porque en una modulación analógica, por ejemplo, cuando sobre 1550 nanómetros queremos transmitir televisión, ¿qué hacemos? Agarramos toda la banda de televisión de 50 MHz hasta 1000 MHz y modulo en intensidad un haz de luz de 1550 nanómetros. Pero ¿cómo transmito datos? Cuando estamos hablando de módulos de 1 giga, 10 gigas, 40 gigas, 100 gigas. Bueno, la modulación más simple es la que tenemos ahí arriba, es la que conocemos como on-off keying. ¿Qué hago? Bueno, según quiero transmitir un 0 o un 1, enciendo o apago el láser. Es simple, pero no es eficiente, porque si yo quiero transmitir a altas velocidades, en ese caso lo que tengo es 1 bit por símbolo, transmito 1 bit por vez. Para mejorar la eficiencia, en algunos casos se pasó a utilizar el esquema de modulación que está abajo, que se conoce como PAM4, Pulse Amplitude Modulation, de 4 niveles. Y si tengo 4 niveles, significa que tengo 2 bits por símbolo. Pero ¿qué es lo que pasa? En toda comunicación, de un platillo de la balanza tengo eficiencia y del otro platillo de la balanza tengo robustez. Cuanto más eficiente soy,
menos robusto soy. Entonces, toda esta mejora en eficiencia que voy a ir teniendo se paga con una penalidad en lo que acá se conoce como OSNR, o sea, relación señal-ruido óptica. Igual que antes lo pagábamos con la relación señal-ruido eléctrica, ¿no? Esas son las dos más simples. Después empezó a trabajar con esquemas de modulación de tipo QPSK o de tipo QAM. Y ven justamente que por acá atrás, acá está en la última, tenemos la penalidad que aplicamos sobre el OSNR con respecto al QPSK. Acá tenemos 0, después necesitamos 7 dB mejor, 8, 10, 12, 14. ¿Qué significa esto? Que cuando yo tengo una red de transmisión de larga distancia, donde yo trato de aprovechar la inversión hecha en fibra óptica y repetidores, yo puedo transmitir mayor capacidad o mayor velocidad por cada lambda, siempre que mi OSNR lo soporte, porque cada vez le voy a exigir una mejor calidad de señal. ¿Sí? Y nos metemos en otro elemento que vamos a encontrar tanto en las redes DWDM como en FTTH, y son los amplificadores ópticos. El amplificador óptico no es una cosa muy fácil de entender conceptualmente. Estamos todos acostumbrados al amplificador de audio, al amplificador de RF, pero amplificar luz parece algo medio loco. Y realmente lo que hace es aprovechar una propiedad de una fibra especialmente contaminada, especialmente dopada con herbio, que cuando yo la excito, no solo con la señal que quiero amplificar de 1550, sino con una señal de otra longitud de onda especial, lo que va a pasar es una transferencia de energía de una longitud de onda hacia la otra. Entonces esa transferencia de energía se traduce como una amplificación. Dime. Me quedó una duda de la anterior, es decir que... ¿Esta? Sí, es decir que ahí, dependiendo de la modulación que se use, la atenuación es diferente. No, la atenuación es la misma. Lo que pasa es que para que esa comunicación sea confiable se requiere una mejor relación señal a ruido óptica. La atenuación es la propia del lambda y de la longitud de, de la longitud de onda, sí. Por eso mantengo el mismo espaciamiento de los amplificadores, pero puede ser que necesite amplificadores de mejor calidad. O para mejorar la relación señal a ruido necesite que los amplificadores estén más cerca para evitar llegar a tan bajo nivel de señal antes de amplificar. Exactamente lo mismo que pasa en el mundo radioeléctrico, ¿no? Otra cosa que se van a encontrar, y a veces me preguntaron, pero ¿qué diferencia hay entre el EDFA y el EIEDFA? Porque cuando leo las especificaciones de los EDFA que se usan en FTTH para sumar el servicio de televisión, me hablan de EIEDFA. Pero, ¿qué es? Bueno, es exactamente lo mismo que el EDFA, pero cambia el dopaje de la fibra y son los que se utilizan cuando yo necesito una alta potencia de salida. O sea, el principio de funcionamiento es el mismo, pero piensen que, bueno, ahora lo vamos a ver después, en el EDFA que usamos en FTTH vamos a necesitar como 3 vatios de salida. Es mucha potencia, incluso es peligroso por daño a conectores, daño a la vista. ¿Por qué necesito tanta potencia? Porque después yo voy
a poner splitters y voy a necesitar alimentar 32 o 64 salidas. Y si en cada una de esas salidas lo común es operar con 20 decibeles, ahí viene la pregunta para los de primera fila, que no se querían sentar en primera fila. ¿Qué potencia óptica son 20 decibeles? Ahí estamos en milivatio. 0 dB milivatio es 1 milivatio. 10 dB milivatio. Cuando subo por 10, se multiplica 10 veces. O sea, 10 dB milivatios son 10 milivatios. 20 dB milivatios, subo otros 10, se vuelve a multiplicar por 10. Son 100 milivatios. 20 dB milivatios son 100 milivatios. Entonces, si yo tengo 32 salidas de 100 milivatios, son 3 vatios. Y el EDFA que alimenta eso, en realidad tiene más de 3 vatios de potencia, porque el divisor no es ideal. También tiene su propia pérdida. Entonces, son potencias muy altas. Y para tener 3 vatios amplificados, capaz que el lambda de bombeo tiene que tener 4 o 5 vatios. La recomendación personal es lo menos posible. Nosotros, por regla de oro, no inyectamos más de 20 dB milivatio a la fibra y lo ideal sería poder trabajar con 18. Hay gente que pretende solucionar por fuerza bruta y vencer problemas de construcción, porque splitearon por 128, por lo que fuera, inyectar 23 dB. O sea, comercialmente van a encontrar EDFA con hasta 23 dB milivatio por salida. Pero 23 dB milivatio es mucha potencia. Problemas de suciedad en los conectores, termina quemando los conectores. Termina abriéndose empalmes de fusión, donde capaz que quedó alguna burbuja, se quema y se abre el empalme. Todo el tramo hasta el primer nivel de división óptica, donde bajo 10 dB, es crítico. Me han dicho casos de cajas derretidas. O sea, no es que la fibra no lo pueda transmitir, pero cualquier problema de reflexión, desadaptación, genera calor y eso termina provocando daño. Como anécdota que cuento a veces en estas charlas, cuando empezamos a construir un tendido subterráneo por Buenos Aires, salió un cable troncal de 144 fibras y quedó en una cámara. Y cuando fueron a continuar el trabajo, me llaman por teléfono los técnicos y me dicen, ingeniero, debe de haber tocado el cable de fibra, un cable de alta tensión, porque está saliendo humo de la cámara. Digo, pero es un cable totalmente dieléctrico. No hay ningún problema de riesgo de contacto con cables de energía. Y encima me lo saca y lo muestra y me pasa así con el celular cómo salía humito del cable. ¿Qué pasó? En el GEDEN estaba conectado al EDFA y estaba apagado, pero alguien lo prendió. Entonces, por cada pelito iban 100 milivatios y todos los pelos inyectando potencia sobre la humedad del agua acumulada en el fondo de la cámara, era vapor de agua lo que se veía. Pero suerte que no se lo puso al ojo, que se lo puso al teléfono, porque después me iba a decir que veía todo con puntitos. Bueno, acá vemos el diagrama en bloques de un EDFA. Tenemos la fibra dopada con herbio. Puede tener una o dos bombas, o sea, puedo inyectar en la entrada y en la salida.
Lo importante, ven esos rectangulitos que están pintados de verde, son aisladores ópticos o directores ópticos, que como analogía vendría a ser como un diodo óptico. Permite que la luz viaje en un solo sentido. Hay casos que podemos tener 2 etapas de amplificación óptica y acceder en el punto intermedio, pero los más comunes que van a ver en FTTH es una simple etapa que está en un cartucho y tiene un solo láser de bombeo. Ven, este es el diagrama en bloque. En realidad, ven que tiene 2 IEDFA de salida, uno por cada conjunto de 32 salidas. Hay otro amplificador separado que ya es un solo integrado porque maneja menos nivel, pero de estos equipos el punto crítico que al menos hemos sufrido y que siempre se quema es justamente el EIEDFA, que de vuelta es un cartucho sellado donde está la fibra dopada con iterbidio herbio, están los acopladores, están los directores, todo lo que vimos como en el otro diagrama en bloque, todo eso está en un solo cartucho sellado y la fibra dopada se quema, literalmente se quema. Uno abre el cartucho y eso está negro. Cuanto más potencia de salida le exijo, esto se controla con una mayor inyección de potencia de bombeo. Entonces, para la vida útil del EDFA, por más que digan 23 dB, 20 a 18. En ese rango es un rango más seguro. Acá lo vemos físicamente. En la parte de acá abajo, a la derecha, ven que se ve eso amarillito, es justamente el tramito donde está la fibra dopada, y todos los otros tubitos que vemos a los costados son los acopladores, los directores, como para permitir que la luz viaje en un solo sentido. Abajo a la izquierda tenemos el splitter y multiplexor. Arriba de todo y a la derecha ven un cuadradito dorado. Ese es el integrado que genera la luz de bombeo. Ven que está también con disipador, porque eso es el que entrega como 6 vatios de potencia. Eso lo agarran con la fibra y queman. Dime. No está medido. Insisto, en nuestro caso hemos sufrido a veces problemas con una partida de una marca, varían de fabricante a fabricante y varían de acuerdo a las condiciones de uso. Pero por experiencia, el talón de Aquiles en FTTH es la vida de los EDFA, y cuanto más potencia le exijo, más corta es la vida. Eso lo hemos aprendido de chocar con la piedra. Hay otro amplificador óptico, otro tipo de amplificador óptico, que no lo usamos en FTTH, pero que sí se usa en DWDM y redes de larga distancia, que es el amplificador Raman. A diferencia del EDFA, donde yo tengo toda la amplificación concentrada en un tramo cortito, en el Raman la amplificación se produce a lo largo de la fibra. Entonces, desde mi punto de recepción, yo bombeo hacia atrás
y sobre la misma fibra monomodo estándar, a lo largo de esa fibra se va a producir el proceso de amplificación. Entonces, eso me permite este efecto. Sin el Raman, con el EDFA solo, sería el trazo rojo. O sea, amplifico y va cayendo. Si dejo caer mucho la potencia antes de volver a amplificar, el problema es que tengo mayor degradación del OSNR, de la relación señal a ruido óptica. Entonces, desde el punto de recepción, tengo el amplificador Raman que inyecta y bombea para atrás y genera el efecto que vemos en verde. O sea, puede que haya un caso que típicamente en las redes de WDM estoy espaciando los sitios de repetición a 80 kilómetros y capaz que necesito llegar a 100 porque 80 no tengo dónde poner la repetidora. Entonces, una de las formas es recurrir al uso de amplificadores de tipo Raman. En cuanto a la parte mecánica, y vamos a pasarlo un poquito rápido porque no voy a llegar con las charlas que siguen, tenemos dos métodos básicos de instalación. Uno es el de la bobina fija, donde tengo la bobina de cable en un extremo y voy alimentando el cable de fibra que lo voy tirando, y lo importante es que el cable siempre tiene que salir de la parte superior del carrete. Otro es el método de la bobina móvil, que es quizá uno que muchas veces nosotros usamos, pero que requiere no tener obstáculos en el camino, porque en el de la bobina fija yo puedo ir enhebrando el cable entre los árboles, pero en el de la bobina móvil, si yo me estoy moviendo con la bobina y voy subiendo el cable hasta los puntos de apoyo, voy a necesitar que no existan obstáculos. El problema con el tendido de cables de fibra óptica, y sobre todo cuando estoy tendiendo los troncales, es que yo no quiero hacer gran cantidad de empalmes, no solo por el trabajo que representa armar el botellón de empalme, sino porque cada empalme me va a introducir una atenuación. Entonces, en el caso de tendidos de troncales, voy a tratar de tender, si es posible, una bobina completa. Me voy a ir hasta 2 kilómetros. Y en el caso de tendidos de cables de larga distancia, capaz que trato de extender hasta 4 kilómetros de distancia. En cada punto donde se me acabó la bobina y tengo que empezar una bobina nueva, es importante dejar un buen margen de cable. Si estoy con un tendido aéreo, por lo menos 6 metros, que me permita llegar hasta el piso, poder armar un botellón de empalme y después volverlo a subir, no que tenga que trabajar elevado con 2 cables que apenas se encuentran. Dejemos reservas, porque si por un accidente se corta el cable, cuando dejamos reservas, que la reserva está entre un 5 y un 10%, o sea, más o menos 20 metros cada 300 metros, yo puedo recuperar ese excedente de cable que dejé de reserva de uno y otro lado como para empalmar en el punto donde se cortó. En el cable ADCS dijimos que se especifican por vanos, vemos 80, 120, hasta 200 metros, y muchos creen que el cable tiene que quedar como una cuerda de violín, bien tirante, y realmente eso no es bueno para la vida útil del cable. El cable tiene que tener una flecha, o sea, una pancita en el medio, y esa flecha tiene que ser un 1% del vano. O sea, si tengo 100 metros, esa flecha tiene que ser de 1 metro en un vano de 100. Estos son los herrajes más comunes para el tendido de los cables ADSS, y uno que
yo en lo personal no usé nunca, a ver si acá dentro del curso alguno lo ha usado, son los amortiguadores. Y estos no son los amortiguadores del auto, sino que cuando hacemos un tendido de cable con vanos muy largos, por ejemplo los vanos de 200 metros, que puede que lo hagamos no en un tendido en una zona urbana, sino en una zona abierta, y es zona de vientos, el cable puede oscilar. Y si eso coincide con la frecuencia de resonancia, porque yo tengo dos puntos fijos, que serían dos nodos, esa oscilación puede llevar el cable a la ruptura. Entonces el amortiguador lo que hace justamente es eso, reducir ese movimiento oscilatorio del cable. Nuevamente, si ustedes entran en YouTube y ponen amortiguador, vibraciones, cable de fibra, van a ver varios videos de cómo oscila el cable y cuál es el efecto del amortiguador. Reservas, normalmente tenemos las famosas raquetas o en algunos casos son la cruz, entonces lo dejamos como un 8, la reserva entre dos raquetas o arrollado en una cruz. Cuando necesitamos hacer un cruce subterráneo, necesitamos en ambos lados de la calle o del río o de la autopista hacer un pozo de ataque. En el caso de cruces cortos, quizá vamos a los métodos más tradicionales, que es la tunelera hidráulica, que por impacto va perforando, o el viejo tirabuzón. Para ambos casos lo que necesitamos es un pozo de ataque en general bastante grande. Pero cuando tengo que pasar por abajo de una autopista, de un río, o capaz que tengo que hacer 100 metros de canalización subterránea, lo más común es el tuneleo dirigido o un tuneleo inteligente, donde tenemos un cabezal que va avanzando, inyectando agua a presión, y esa cabeza se puede dirigir remotamente, se va sondeando desde la superficie y se puede dirigir remotamente. Parámetros que muchas veces preguntan de profundidades. Acá ven, estos son valores que daban normas americanas. El tendido de KTB de cable, 24 pulgadas, aproximadamente 60 centímetros. La fibra óptica dentro de un ducto estaba pidiendo originalmente 48 pulgadas, que es 1,20 m. Alguno de los americanos lo corrigió en este dibujo y dijo, bueno, no, entre 24 y 36. O sea, en realidad, cuanto más abajo, sobre todo si se trata de un cable troncal de fibra óptica, más seguro es, ¿no? En un tendido subterráneo muchas veces necesitamos, si tenemos que tender un tramo muy largo, tener asistencia de un punto intermedio. Entonces tendemos la fibra, se acomoda en figura de 8, después se da vuelta esa torta de fibra acumulada en forma de 8, entonces el extremo que había quedado abajo, al darlo vuelta, pasa a estar arriba y lo paso para el siguiente tramo. Si tengo que hacer una distribución subterránea, la voy a hacer por un lado de la calle y voy a tener que prever cruces, o si tengo posibilidad de que las propiedades se encuentran en el fondo, en el centro de la manzana, puedo hacer todo un tendido por el centro de manzana. Bueno, y estos son los pasos de evolución
en la construcción de FTTH. Primariamente era todo fusionado, después en una primera etapa de evolución pasamos a una preconexión en lo que es acometida, o sea, toda la red de distribución es fusionada y la acometida domiciliaria con conectores de armado en campo, y la tendencia actual es hacia el preconectorizado, del cual vamos a hablar un poquitito más adelante. Bueno, ahí tienen el celular y tienen el mail mío por cualquier pregunta que después quieran hacerme. Pasamos a